Radio. Han sido a lo largo de los últimos meses 7 las EPS intervenidas. A esas 7 EPS el gobierno les nombró un interventor, quiere decir un administrador a nombre del Estado, del gobierno colombiano. Esos 7 son los que cambiaron de todas las EPS, Camila, todas las intervenidas. Sí, señor, que son la EPS Sanitas, también nueva EPS, SOS, Famisanar, Emsanar, Asmed Salud y Sabia Salud, que son esas EPS que están intervenidas por decisión del gobierno. ¿Cuántos millones de personas dependen de estos? Pues Néstor, está la más importante, son 22 millones y medio en total. Entre la nueva EPS pero solo y nueva Sanitas, EPS tiene 11 millones de afiliados, lo que hace que esta sea una decisión para la mayoría de los colombianos, porque en esas EPS, en las 7, están afiliados. Eso es como si hoy las EPS se levantaran con nuevo gerente. Eso es lo que pasó en la práctica. Y esta mañana, por eso, el gobierno intenta explicar qué es lo que está pasando para el cambio de gerente o de interventor. Desde el Ministerio de Salud, Jessica Gutiérrez. Así es, Néstor, muy buenos días. Pues recientemente el nuevo Superintendente Nacional de Salud, Giovanni Rubiano, junto con el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondieron ante las diferentes preguntas que existen alrededor del cambio de los agentes interventores en todas las EPS que en este momento están intervenidas por el Gobierno Nacional, a lo que aseguraron que estos nuevos agentes fueron sacados de la base de datos y muchos de ellos fueron gerentes de hospitales en Bogotá Humana, donde se destacaron por su gestión. Y es que mucho les sorprendió estos cambios, Néstor, y más porque no fueron publicados en el registro de intervención liquidadores y contralores, el famoso RILCO, a lo que el superintendente aseguró que esto es por un tema de discreción que está en la norma. Pues ante esto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que lo primero que se va a hacer con este nuevo superintendente de salud y los nuevos agentes interventores es una auditoría forense a todas las EPS. No solamente se está solicitando, sino que se tiene que estar ya desarrollando una interventoría y una auditoría forense que le permita claramente saber con exactitud cuál es la verdadera realidad de estas EPS, ¿no es cierto? Porque al parecer hay muchas deudas ocultas, no se ha presentado adecuadamente toda la información y nosotros sí necesitamos saber qué es lo que verdaderamente y cuál es la realidad de cada una de esas EPS. Y es que durante esta rueda de prensa, tanto el ministro como el superintendente afirmaron que la situación financiera en el sistema de salud tiene varias dificultades y por esto estas decisiones que está tomando el presidente es para poder encontrar una solución. Jessica, gracias. 8:48 minutos. El nuevo superintendente de salud es efectivamente el doctor Giovanni Rubiano. Doctor Rubiano, señor superintendente, buenos días. Néstor, muy buenos días a ti, a Ricardo, a Camila, a todos tus oyentes. Gracias. Doctor Rubiano, ¿qué pasó? Los nombraron hace 7 meses y ahora cambian a estos 7 superintendentes. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la verdad? Bueno, Néstor, muy amable por la pregunta para explicarle a todas las personas la motivación y cuál fue la circunstancia. Llegó a la superintendencia hace más o menos una semana con una instrucción muy clara y es garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos en todo el territorio nacional, con unas características particulares de seguimiento, auditoría y control sobre algunos puntos estratégicos que desarrollan las EPS. En ese sentido, y revisando justamente las hojas de vida de los funcionarios que estaban allí como agentes interventores, auxiliares de justicia para cada una de estas EPS, encontré que debíamos hacer unos ajustes. Yo como superintendente tomo entonces la decisión de revisar no solamente las hojas de vida de los actuales superintendentes, de los que estaban antes, sino también de las personas que estaban inscritas en la base de datos del RILCO. Y pues luego de un detallado y minucioso análisis, determino que debo buscar entonces en otros espacios personas que con su idoneidad, probidad, honestidad y desempeño han justamente demostrado al país que han hecho una excelente labor. Y en ese sentido buscamos personas que hayan desarrollado esas actividades. Principalmente son gerentes, en su mayoría gerentes de hospitales públicos, que no solamente acompañaron la Bogotá Humana, estuvieron en otras designaciones, en otros hospitales, en otros cargos, y siempre probando su honestidad y su desempeño y su armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. Así que es un tema netamente de perfiles
que necesitamos para acelerar y concretar las acciones del Plan Nacional de Desarrollo. Esa es la única motivación y sí, ninguna pero otra. superintendente, usted dice que se hizo una revisión, apenas llegó a la superintendencia en estos primeros días y que encontró cosas que al final le decían había que hacer estos cambios. ¿Qué fue lo que encontró que no le gustó de esos 7 superintendentes que habían sido nombrados también en este gobierno? No, básicamente no es que no me gustara, sino que lo que yo necesitaba para el desempeño de la ejecución de los controles, de los puntos de control, la armonización con la atención primaria en salud, el fortalecimiento de la atención primaria en los territorios, etcétera, me lleva a buscar personas que tuvieran un perfil, digamos, enfocado con temas de auditoría, de gestión de riesgo, de desempeño por actividades, etcétera, etcétera, que ya yo había tenido la oportunidad de experimentar con las personas que posteriormente fueron elegidas. Y si ustedes me permiten, voy a explicar por qué se nombran estas personas aún sin estar en la base de datos del RILCO, que me parece muy importante que no solamente la mesa de trabajo, sino todos los ciudadanos comprendan cómo ocurrió. Resulta que al interior de la Superintendencia Nacional de Salud hay un comité de medidas especiales, donde se lleva a cabo esa propuesta de estos candidatos para ser elegidos, y entonces en ese comité, que está además normado por la resolución 2599 del año 2016, que luego tuvo una modificación en el año 2021, se determina que un grupo de asesores están de acuerdo con que se cambien los interventores aún sin estar en la base de datos del RILCO, pero otros tienen unos votos negativos y no hay una unicidad de criterio al interior de ese comité de medidas especiales. Entonces se constituye algo que se llama técnicamente como el voto dirimente, y es entonces cuando este Superintendente Nacional de Salud, en uso de sus facultades constitucionales de norma y pegado a la ley totalmente, pues hace uso de la discrecionalidad y entonces nombra este nuevo equipo, que lo que va a buscar es cumplir lo que nos ha indicado el señor presidente Gustavo Petro y además lo que está señalado en el Plan Nacional de Desarrollo, que en conclusión es garantizar de manera efectiva y eficiente todos los servicios de salud de todos los colombianos en todo el territorio nacional. Superintendente, en esta decisión, después de hacer el análisis del que usted habla, ¿qué tuvo que ver la denuncia que dejó radicada en Fiscalía su antecesor, el superintendente Leal, que advirtió de un carrusel de posible corrupción en esas EPS intervenidas? ¿Eso tuvo que ver en la decisión de sacar a los 7 interventores? No, absolutamente no tuvo que ver esa decisión. Lo señalado por el doctor Luis Carlos, sencillamente tengo un plan de trabajo, una hoja de ruta. Recuerden que vengo del Instituto Nacional de Salud. Yo soy, aparte de saludista, auditor en servicios de salud, y mi entrenamiento fue justamente ese: medicina basada en evidencia, datos y hechos, contrastar indicadores y con base en todas estas circunstancias y digamos elementos de juicio, proponer una acción determinada. Y en ese sentido es que se toma la decisión de buscar perfiles que busquen de muy corto tiempo lograr ese objetivo. Discúlpeme, muy respetuosamente, ¿es el mismo gobierno el que dice hay una sombra de corrupción aquí? Y hay unos informes, y hay una mano que se ve alrededor de la corrupción. El señor Urán, Camila, se llama... El señor Mario Urán, que es médico, que es contratista y que en la denuncia de Luis Carlos Leal dice orquestó o se ideó el plan para hacer los pagos en 3 EPS que están intervenidas, SOS, EMSANAR y también ASMEDSALUD. Es el gobierno... Y ahí están, esas 3 EPS están dentro de las que... Se les cambia el interventor, claro. Por eso la pregunta. Claro, pero entonces tú señalas... Es el gobierno el que está hablando de corrupción, y a usted se le pregunta por corrupción y dice, no, estos salieron por todo. No, pero me preguntan de todas las EPS, entonces si hacemos algunos de los cambios tienen que ver entonces con corrupción. Entonces, y con el señor evidentemente las 3 EPS que tú señalas tienen ya una situación particular en la Fiscalía, y esperamos que la Fiscalía llegue al fondo de este tema en las 3 EPS que señalan en este momento, pero por supuesto que esto no cobija a las demás EPS donde se hizo el cambio de agente interventor. ¿Pero qué exactamente encontró, superintendente, en esas 3 EPS? Cuando usted dice tienen... No, en esas 3 EPS yo llevo... encontró? Claro, yo llevo una semana al cargo de la superintendencia, y lo que he hecho en estos 8 días, básicamente es suministrar información adicional y estar presto a la Fiscalía para poder suministrar la información que se requiera para llegar al fondo de esta circunstancia que se está presentando,
que tiene unos supuestos de hechos de corrupción y de hechos delincuenciales que tienen que llegar al fondo de la situación para que todos sepamos qué es lo que está ocurriendo allí. Motivo por el cual esta superintendencia ha tomado la decisión de formular una auditoría forense a todas las EPS intervenidas, justamente para evidenciar la circunstancia que está ocurriendo al interior de todas las EPS, sin que eso signifique que yo esté indicando que hay alguna sospecha de corrupción en las demás. Solamente es una solicitud que hace esta superintendencia para ver en blanco y negro qué está pasando Rubiano, en las demás. ¿Sospecha de corrupción solamente hay en 3 de las 7? Pues eso es lo que nos dicen las evidencias hasta el momento recolectadas, Néstor. Tienes que entender que mi labor va en no solamente buscar más hallazgos en las 3 que se señalaron, sino revisar justamente qué es lo que está pasando en todas las demás intervenidas. Sí, superintendente, ¿los 7 nuevos interventores presentaron exámenes de suficiencia para el cargo? No se requieren, de acuerdo a la resolución 2599 del 2016, presentar un examen de suficiencia como tú lo denominas. Sencillamente esta resolución, que es muy clara y que no viene del gobierno Petro, sino que viene de los gobiernos anteriores, permite justamente hacer uso de la discrecionalidad por parte del superintendente para tomar una decisión como estas, donde se aparta de un listado que se llama el RILCO, para tomar entonces la decisión de ubicar una persona que cumpla con idoneidad estos cargos. Sí, doctor Rubiano, hoy es 18 de noviembre. ¿Usted como superintendente de salud está pensando liquidar algunas de las EPS intervenidas? Mira, Néstor, esas decisiones solamente se llevan a cabo en el Comité de Medidas Especiales y es en ese espacio y en su momento en que se dará, digamos, información al país, pero en este momento no tengo, digamos, esa instrucción ni tampoco esa sugerencia por parte del comité. Estamos desarrollando y desplegando unas actividades de investigación, de análisis de indicadores en todas las EPS. Le hago una pregunta final, doctor Rubiano. Sí, en teoría, una intervención del gobierno es para mejorar unos indicadores, ¿cierto? Para corregir y para devolverle después a los dueños. Esa es la intención de esta administración. 7 meses después de la intervención. Recordemos, Néstor, que las intervenciones... pero permíteme hablar. No, es que si me deja hacerle la pregunta. Termínala y me dejas hablar. 7 meses después de la intervención, doctor Rubiano, la intervención del gobierno, ¿para qué ha servido si a los 7 meses están cambiando a los interventores con una sombra gigante de corrupción y de que todos los indicadores han empeorado? Bien, entonces para responderte la pregunta debo decirte que este gobierno interviene para administrar, no para liquidar como ocurrió en los gobiernos pasados, donde dejaron deudas impresionantemente grandes a toda la red pública y privada y nadie va a responder por esos recursos porque sencillamente se liquidaron y se fueron. Entonces, responsablemente, permíteme responder la pregunta porque si tú me llamas y me preguntas, que tengo que responderte. Gracias. Entonces, yo debo decir que este gobierno interviene para administrar, justamente para darle una posibilidad a la EPS de que mejore los indicadores que recibimos nosotros, porque ese sistema de salud, Néstor y equipo, con toda vehemencia y respeto, debo decir que para todos nosotros es claro que lo recibimos en unas condiciones deplorables, en unas condiciones financieras terribles. Entonces lo que estamos haciendo es buscando la forma de que con una administración... No me ha contestado. Sí, permíteme terminar. No me ha contestado. Que con una administración del Estado podamos mejorar. Lógicamente, ¿Qué indicadores se han mejorado, doctor Rubiano? No, pues lo que vamos a hacer con los nuevos interventores es, con las nuevas acciones que este superintendente actual va a desplegar, mejorar los indicadores. Yo espero que en los próximos meses podamos Rubiano, mostrar evidencia. Si yo digo hasta hoy las intervenidas EPS no han mejorado ningún indicador, ¿estoy en lo cierto? Pues estás en lo cierto, por eso están en intervención. Hasta hoy la intervención no ha servido para nada. No lo diría de esa forma, Néstor. Aquí nosotros recibimos un problema muy grande, Néstor. Aquí recibimos una situación dramática, caótica, y sencillamente lo que estamos haciendo es tratando de redireccionar este riesgo, siempre pensando en la gente. Mire, yo voy a decirles algo. Las acciones que toma esta superintendencia van enfocadas a la persona de a pie. Esta superintendencia tiene que buscar que el medicamento, cuando se le ordena, se le entregue a tiempo.
Que la cita con el médico especialista no sea 6 u 8 meses, sino que sea en el tiempo oportuno. Vamos a garantizar, Néstor y equipo, que la EPS contrate con todas las IPS que están cercanas a la gente, que las personas puedan escoger el médico tratante, que no le fragmenten el primer nivel, que no le atiendan el médico acá en Chapinero y los medicamentos se los den en Suba, y que cuando va a recibir los 5 medicamentos le entreguen 2 y le falten 3. Eso es lo que tenemos que buscar, doctor, que eso se mejore. Rubiano, y esas son las acciones que yo en adelante voy a desarrollar. Bueno, yo sí, lo que pasa es que el gobierno Petro casi ya vamos para 3 años y a estas alturas anunciar lo que van a hacer, intervinieron con el pretexto de que iban a mejorar y la gente no está recibiendo medicamentos de esas EPS, doctor Rubiano, no está teniendo citas. Por eso le digo un poquito con angustia, yo no sé si la situación que ustedes recibieron era grave. Lo que sí sé es que durante... Muy grave. Sí, y ustedes la agravaron. No lo pondría de esa forma, Néstor. Se ha empeorado. Agravar sería liquidar y que todo el mundo quede con 1.000 deudas y la gente quede sin servicio. No, agravar es que el servicio es peor de lo que era hace 8 meses, doctor Rubiano. ¿Te parece que es así, Néstor? Me parece que es así, sí, señor. Yo no creo que sea así. Sin embargo, hay mucha oportunidad de mejora y yo considero decirle a ti y a toda la comunidad, a toda la gente que te está escuchando, que voy a ser garante de que todas las instrucciones que estamos dando a las EPS intervenidas se hagan con eficiencia y con indicadores basados en datos y en hechos. Sí. Señor superintendente, la situación de las EPS intervenidas es bastante compleja. ¿Usted les puede dar hoy la garantía a los pacientes de EMSANAR, de AdMedSalud y de SOS, Servicio Occidental de Salud, que no van a ser liquidadas? ¿Eso lo puede garantizar usted? Eso, vuelvo a la respuesta anterior, eso lo define un comité de medidas especiales que de acuerdo a un seguimiento de indicadores se determina. Hoy las medidas que tenemos son para administrar y para mejorar esos indicadores de cara al servicio de la comunidad. No es descartable que en el corto plazo o mediano plazo sean liquidadas esas 3 EPS. La intención de este gobierno no es liquidar EPS, la intención de este gobierno es administrarlas para mejorar y esa es mi instrucción. Ahora, la medida final la determina un comité de acuerdo a las circunstancias y a la evolución que tenga esa gestión de cada interventor. Le hago una última pregunta, señor superintendente. Sí, señor. Usted tuvo conocimiento de una investigación contra el doctor Kemer Ramírez, nuevo interventor de la EPS Sanitas por parte de la Contraloría de Bogotá, porque hay dudas sobre el manejo de 32.000 millones de pesos de la subred Centro Oriente de Salud en Bogotá. Nosotros hicimos la investigación de todos los funcionarios que fueron seleccionados y aunque todo funcionario público tiene investigaciones, también evidenciamos que todas las investigaciones habían sido cerradas porque no se encontraron hallazgos significativos o que no tenían ninguna importancia. Por lo tanto, eso queda sido investigado uno. Todos los funcionarios públicos han sido investigados. Pero lo importante es que estas investigaciones se han cerrado. Vale, pues le agradezco su amabilidad, doctor Rubiano, es el nuevo superintendente de salud, al frente de esta situación, la verdad, atípica, porque hay cambio generalizado de los interventores de las EPS que fueron intervenidas por el gobierno nacional. Ojalá, doctor Rubiano, ojalá mejore la situación. Le agradezco estos minutos, muy amable. Mil gracias, Néstor, a todos un saludo especial. Néstor, 2 cosas. Una duda grande, lo explica aquí el